Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano. Volumen 3, 267, parte séptima. La filosofía entre los siglos XIX y XX. Capítulo 12. Russell, 798. Vida y escritos. Bertrand Russell nació en Trelec el 18 de mayo de 1872 de noble familia inglesa. Estudió en el Trinity College de Cambridge, donde enseñó desde 1910 hasta 1916. En 1916 fue destituido de su cátedra por haber formado parte en la campaña contra el servicio militar obligatorio y a favor de la objeción de conciencia. Además, fue condenado a una multa de 100 libras esterlinas para cuyo pago hubo de vender la biblioteca. En 1918, por un artículo en favor del pacifismo, fue condenado a 6 meses de cárcel y en la cárcel escribió su introducción a la filosofía matemática. Después de la guerra visitó Rusia y China y a partir de 1938 se estableció en los Estados Unidos desempeñando varias misiones docentes. En 1940, por el escándalo que levantaron sus teorías éticas y sociales, le dieron el cese en el City College de Nueva York. Y en 1943, por idéntico motivo, la Fundación Barnes de Marion, en Pensilvania, canceló un contrato para 5 años que le había ofrecido. En 1944 volvió a la cátedra del Trinity College y allí acabó una de sus obras fundamentales, El conocimiento humano, su ámbito y sus límites. En 1950 se le otorgó el Premio Nobel de Literatura. En sus últimos años concentró su actividad en la defensa de sus ideales ético-políticos y, sobre todo, en pro de la libertad y de la paz. Murió el 3 de febrero de 1970 en su residencia de Penrhy Dendradet, Gales, a los 97 años de edad. Russell mismo ha declarado que el año decisivo de su vida intelectual fue el 1900, cuando en el Congreso Internacional de Filosofía de París quedó impresionado por el hecho de que en todas las discusiones Peano y sus discípulos mostraban una precisión de la que carecían todos los demás. Esto le movió a estudiar las obras de Peano. Entonces se dio cuenta de que el simbolismo lógico podía extender la región de la precisión matemática a otros dominios que hasta aquel momento habían estado sujetos a la vaguedad filosófica. El primer resultado de esta orientación fueron los Principios de Matemática, 1903, cuyo contenido fue nuevamente elaborado con vistas a la solución del problema de las antinomias en otra obra más extensa. Principia Matemática, 1910-1913, que Russell escribió en colaboración con Whitehead. Desde entonces, Russell siguió exponiendo y repitiendo en abundantes obras su filosofía científica. Nuestro conocimiento del mundo externo, 1914. El método científico en filosofía, 1914. Introducción a la filosofía matemática, 1919. El análisis del espíritu, 1921. El análisis de la materia, 1927. Panorama científico, 1931. Investigación sobre el significado y la verdad, 1940. Historia de la filosofía occidental, 1945. El conocimiento humano, su ámbito y sus límites, 1948. Al mismo tiempo, publicaba numerosos escritos que en forma muy viva y a menudo polémica, tratan problemas de ética, política y religión. Principios de reconstrucción social, 1916. Misticismo, lógica y otros ensayos, 1918. Caminos de libertad, socialismo, anarquismo y sindicalismo, 1918. La práctica y la teoría del bolchevismo, 1920. Perspectivas de la civilización industrial, 1923. Lo que yo creo, 1925. ¿Por qué no soy cristiano? 1927. Ensayos escépticos, 1928. Matrimonio y moral, 1929. La conquista de la felicidad, 1930. La educación y el orden social, 1932. Libertad y organización, 1814-1914. 1934. Religión y ciencia, 1935. El poder, nuevo análisis social, 1938.
La autoridad y el individuo, 1949. Ensayos impopulares, 1951. La influencia de la ciencia en la sociedad, 1951. Algunos de los ensayos más importantes de lógica y de la teoría del conocimiento están reunidos en Lógica y Conocimiento. Ensayos, 1901, 1950, 1956.